Hola, sí, Lucy. Hola, muy, pero muy, ay, y se me marchó. Bueno, muy, pero muy, bueno, muy, pero muy buenas a la hora que estén viendo este video. Bueno, lo prometido es deuda y les prometí que iba a hacer un video, así que aquí está. Sé que muchos no pudieron presentarse en la clase, algunos entraron un poquito tarde, entonces acá vamos a hacer un resumen de los tópicos que tienen que saber para poder diferenciar los tipos de herencia. Específicamente, me olvidé de presentar. Bienvenidos a Cómo sobrevivir a genética y no morir en el intento, parte 4. Entonces, el tema que vamos a tocar hoy es el pedigrí. Lo que tenemos que saber es la diferencia de los tipos de herencia, que veo que es uno de los temas que más nos cuesta al principio para poder diferenciar los dos tipos de pedigrí, cuando la herencia es dominante y cuando la herencia es recesiva. Entonces, lo mejor que ustedes pueden hacer es tener ambos, ambos esquemas, acá como en la imagen, aquí, ambos esquemas de una herencia dominante y de una herencia recesiva. Entonces así va a ser muchísimo más sencillo poder resolver los ejercicios, porque hay cosas que la herencia dominante manifiesta y hay cosas que la herencia recesiva manifiesta. Entonces, tener un esquema mental, les voy a dar algunos pasos para poder diferenciar y para poder hacer correctamente el PI. ¿Ok? Okay. Lo primero que quiero que hagan es que pausen el video, le tomen un screenshot a esta parte e intenten resolver ambos pedigris. Así, intenten nomás resolver lo que les nazca de su corazón. Porque tipo tienen que ver y medirse para ver en qué están flojos o qué les falta. Y si hicieron perfecto, bellísimo, perfecto. Y pueden volver a repasar nomás. Entonces, tomen el screenshot, intenten resolver y ahora, pasando a eso, vamos a hacer la explicación para poder hacer un correcto pedigrí. Los consejos. Mi recomendación es siempre tener un esquema mental de todo lo que van a hacer. No solamente en genética, sino que en la vida. Al final, para hacer diagnóstico van a tener que, bueno, diferenciar entre es tal cosa o es tal cosa. ¿Por qué no puede ser tal cosa o por qué no puede ser tal cosa? Entonces, básicamente, para el pedigrí es lo mismo. Tienen que saber cuáles son los pasos que tienen que hacer para desarrollar de manera correcta. Lo primero es determinar las generaciones. Porque si sabemos bien las generaciones, vamos a ver si la herencia es dominante o recesiva. Vamos a ver enseguida eso. Las generaciones, para determinar una generación, se traza una línea horizontal en el pedigrí. Si nos vamos acá a un FLA y hacemos una línea horizontal, esta va a ser la generación 1, esta va a ser la generación 2 y esta va a ser la generación 3. Entonces, las generaciones, línea horizontal, listo. Entonces, generación 1, generación 2, generación 3. ¿Vieron? Es súper sencillo. Ahora, a las generaciones se le indica el número de individuos que tiene cada generación. Por ejemplo, acá en la primera generación, ¿cuántos individuos hay? Y tremendamente solamente tenemos 2 individuos. En la segunda generación, ¿cuántos individuos tenemos? Y bueno, contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Siempre presencial, todo teníamos que poner tipo las generaciones, los individuos, y hay veces que nosotros mismos tenemos que graficar. Entonces, grábense estos pasos que sí o sí hay que hacer. No hay que tener, o sea, no hay que obviar estos pasos, sino que sí o sí hay que realizar. Y en la tercera generación, ¿cuántos individuos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Vieron? Entonces tenemos 2, 6 y 7 individuos. ¿Por qué es importante esto? Porque hay veces que la profe pide, bueno, quiero que le mezclen, o cómo se dice, le unan al hombre o al individuo 1 de la generación 1 con la mujer, con el individuo 7 de la generación 3. Entonces te está diciendo que le unas a este con ella. Entonces, básicamente, tiene que saber bien la ubicación. Entonces, eso para empezar. Uy, ahí voy a borrar una producción, ahí está. Entonces, eso con respecto al gráfico, ¿sí? Para analizar. Ahora que nosotros tenemos las generaciones y los individuos, vamos a determinar el tipo de herencia. Ahora, ¿cómo nosotros sabemos el tipo de herencia? Tenemos 2 clases de herencia. La herencia dominante y la herencia recesiva. ¿Cuál es la diferencia entre la herencia dominante y recesiva? Es muy sencillo. La herencia dominante no salta generaciones, domina. Tipo, escuchan algo dominante y dicen, wow, persiste de generación en generación. Bueno, la dominante no salta generaciones. Y la herencia recesiva sí salta generaciones. Vamos a poner un check de sí salta. Entonces, ¿cómo es eso de saltar generaciones? ¿Qué es lo que estamos diciendo acá? Nos vamos otra vez al pedigrí. Acá tenemos las dos clases de herencia.
Si nosotros, vieron que acá ya hicimos lo de las generaciones y todo eso, si hacemos eso, pero en el pedigrí de al lado, miren más, analicen. ¿Cuántas generaciones tenemos acá? Una, dos, tres. Tres generaciones, igualito que el de al lado. Ahora, entonces esta va a ser generación uno, ay, ya que, generación uno, generación 2 y generación 3. Ahora le ponemos el número a los individuos. Miren, en la primera generación también tenemos uno, dos individuos. En la segunda tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la tercera generación tenemos uno, dos, tres, uy, cuatro. Ahora, ¿cuál es la diferencia acá? Miren más bien. Acá tenemos dos padres completamente sanos, pero miren, tienen un hijo enfermo. ¿Bien? En la primera generación, ¿alguien está enfermo? No. Entonces, ahí ya nadie está enfermo, pero en la segunda sí hay uno, en la tercera sí hay uno, pero en la primera no. Significa que de padres sanos, hijo enfermo. Miren más acá. Padres sanos, que tienen un hijo sano, una hija sana, ¿sí? Pero tienen un hijo enfermo. Entonces, cuando se manifiesta esto, nosotros podemos decir que el tipo de herencia es de carácter recesivo, porque salta generaciones, o básicamente porque tiene papás sanos, pero tienen un hijo enfermo. Tipo, hay veces que el hijo enfermo se casa con alguien sano y salen hijos sanos, entonces hay probabilidades, podemos hacer los cálculos, pero cuando hay padres sanos, hijos enfermos, significa que el tipo de herencia es de carácter recesivo, ¿ok? Entonces, dicho esto, ahí tenemos los dos ejemplos. Y miren acá tenemos dos padres también, pero el papá está enfermo, miren bien, papá enfermo, mamá sana, y miren cuántos hijos tienen, uno, dos, tres hijos. De esos tres hijos, el papá que tuvo la enfermedad le enfermó a este chico y le enfermó a su hija. ¿Vieron cuál es la diferencia? Acá hay papá enfermo, hijos enfermos. Miren acá, hijo enfermo, que es este, le enfermó otra vez a su hija. ¿Entienden? La enfermedad pasa de generación en generación y sí o sí, hay veces que sí, puede haber a una persona sana, como en este caso, pero sí o sí le enferma a su hijo, sí o sí mínimo a un hijo le tiene que enfermar, porque es el tipo de herencia, no salta generaciones, sí o sí se presenta en las tres generaciones. Entonces a eso se le denomina herencia dominante. Y a este tipo de herencia, cuando hay padres sanos, hijo enfermo, se le denomina herencia recesiva. ¿Por qué? Porque salta generaciones y porque hay personas sanas que le enferman. Cuando la persona sana le enferma, ojo, a eso se le denomina portador. Bueno, es entre paréntesis. Pero acá, por ejemplo, sabemos que los papás son portadores y normalmente nosotros cuando alguien es portador le ponemos un puntito para tipo, discriminar quiénes son las personas que portan la enfermedad. Normalmente siempre tiene que relacionar con la persona enferma. Todo se centra en la persona enferma. Ahora, que ya tenemos las dos clases de herencia, entonces vamos a poner acá el nombre. Esta va a ser una herencia dominante, porque no salta generaciones, se manifiesta la enfermedad en todas. Hay padre enfermo, hijos enfermos, y los enfermos le enferman, y los enfermos enferman, y así pasa la enfermedad de generación en generación. Domina la enfermedad. Entonces, este es un tipo de herencia dominante. Y este tipo de herencia, entonces, va a ser un tipo de herencia recesivo. Recesivo. O recesivo. Entonces, ahí tenemos los dos ejemplos. Copien igual todo el ejercicio. Van a ver que intentan hacer solos y ahí van a decir, y diferenciar bien. Eso es lo importante. Ahora, seguimos con los pasos. Eso es para poder hablar acerca del tipo de herencia. Lo siguiente que nosotros tenemos que hacer en el pedigrí es poner o colocar los genotipos. Genotipos. Cuando les viene a la cabeza la palabra genotipo, no sé, pongan énfasis en la partecita de gen. Genéticamente, cómo están compuestos. Entonces tenemos dos clases de genotipos, cuando son homocigotos y cuando son, vamos a poner rosadito, heterocigotos. Cuando son homocigotos, básicamente homo es igual, hetero, diferente. Entonces acá entra el concepto de los alelos. Cuando es homocigoto, dominante, básicamente yo tengo un profe y siempre voy a repetir la misma cosa porque es lo mejor que podemos hacer. Todo lo que podamos decir de manera fácil, tenemos que decir de modo fácil. Por ejemplo, para explicarlo del tema homocigoto dominante y recesivo, lo que tenemos que saber básicamente
es que dominante significa que ambas letras van a ser mayúsculas. Eso es todo. Cuando vemos algo de dominante es letra mayúscula. Así es igualito. Cuando vemos algo de recesivo es letra minúscula. A. ¿Ok? Entonces, dominante, A mayúscula. Recesivo, A minúscula. Si hablamos de homocigoto dominante, 2 A mayúsculas. Si hablamos de homocigoto, Lucy, si hablamos de homocigoto recesivo, tenemos 2 A minúsculas, o 2 Acitas, nosotros le decimos, pero bueno. Entonces, eso es básicamente versión o modo fácil. Dominante, mayúscula, recesivo, minúscula. Ya está, simple y sencillo. Ahora, heterocigoto decimos, hetero, uy, diferente. Entonces, ¿cómo va a ser? A mayúscula y A minúscula, ¿ok? Tenemos 3 opciones nomás para el genotipo. O es 100%, o sea, o es superdominante, o es recesivo, o es heterocigoto. Ahora, lo que tenemos que saber es que cuando las personas enfermas, o cuando el tipo de herencia es recesiva, vamos a ver un esquema después, pero cuando el tipo de herencia es recesiva, los individuos se manifiestan o necesariamente tienen que ser homocigotos recesivos, ¿ok? Entonces, eso ojo, esa es anotación que siempre la profe dice, y bueno, yo les vuelvo a decir ahora también. Eso es genotípicamente hablando. Ahora, fenotípicamente hablando, es lo que, tipo, el fenotipo es algo que se puede observar, se puede medir, es algo objetivo. Por ejemplo, si nosotros decimos una persona con albinismo, una persona con esclerosis múltiple, una persona enferma, una persona sana, son cosas que nosotros podemos ver, por eso hay un ojito. El genotipo, nosotros tenemos que calcular con el pedigrí, pero el fenotipo es algo que nosotros podemos observar y ver. Entonces, estos genotipos, dependiendo del tipo de herencia, tienen un fenotipo correspondiente. ¿Entienden? Van de la mano, pero son cosas diferentes. Eso. Y bueno, eso es genotipo, fenotipo, y después poner los portadores y las probabilidades. Bueno, ahora que ya vimos todos los pasos, vamos a ver cómo analizar en el ejercicio, que es una de las partes más importantes. Entonces, conceptos básicos. Los círculos son las mujeres, los rectángulos, los cuadrados son los hombres. Básico. Entonces, ¿cuál es la diferencia que tenemos que saber? Cuando el círculo no está pintado, la mujer está sana. Cuando el cuadrado no está pintado, el hombre está sano. Y cuando está pintado, ambos están enfermos. Ok, esos conceptos básicos. Sano, enfermo. Genotípicamente hablando, genotipo puede ser homocigoto, puede ser heterocigoto, dependiendo del tipo de herencia. Todo depende del tipo de herencia. Grábense eso. Todo depende de qué clase de herencia sea. No siempre la persona enferma va a ser homocigoto dominante, no siempre va a ser heterocigoto y no siempre va a ser homocigoto recesivo. Entonces, grábense que depende del tipo de herencia para saber si está, para saber el genotipo de las personas enfermas. Entonces, le voy a mostrar, es un método que tipo, aplicamos. Pueden aplicar al final cualquier método que más les convenga, pero bueno, yo aplico este método y me funcionó bastante bien. Vamos a poner, acá voy a poner los pasos, acá en chiquitito, chiquitito, acá arriba voy a poner los pasos. Entonces, es para que puedan ubicarse. Ya pusimos las generaciones. Vamos a intentar, le voy a poner así, más o menos, no sé si se llega a ver bien, pero uno al lado de otro para que puedan ver la diferencia que hay en los genotipos y en el fenotipo, ¿ok? Entonces, si empezamos a hacer el dominante, vamos a empezar a hacer el dominante. Dominante, nosotros ahí, bueno, decimos, dominante, ¿qué tenemos que recordarnos? Que dominante es cuando tiene una A mayúscula, el alelo, o sea, hay dos alelos, el alelo dominante, recesivo. Bueno, cuando tiene una A mayúscula, dominante predomina, la persona que tiene A mayúscula está enferma. Eso es lo primero que tenemos que saber. Y las personas recesivas necesariamente tienen que ser homocigotos recesivos, significa que tiene que ser A minúscula, A minúscula. Entonces, en este caso, les voy a hacer un mini esquema de las 3 posibilidades de un individuo, ¿ok? En este caso tenemos el individuo sano, los genotipos. Vamos a ver cuadro de genotipos. Esto pueden anotar e incluso después ya le va a salir así súper, tipo modo deducción, ¿ok? Sano, bueno, estos son los fenotipos legalmente. Sano,
y enfermos. ¿Ok? Entonces, los genotipos voy a poner acá abajo. Las personas sanas en la herencia, con el tipo de herencia dominante, son homocigotos, homocigota recesiva. ¿Entienden? Si la herencia dominante, entonces las personas enfermas tienen que ser de carácter dominante, o tiene que manifestarse sí o sí, tiene que haber A mayúscula, básicamente. Entonces, los enfermos, genotípicamente hablando, el sano va a ser homocigoto recesivo, este es homocigoto recesivo, y eso ese es el sano. Y los enfermos tienen dos opciones. Básicamente, cuando decimos que la herencia es dominante, tenemos que decir que el enfermo tiene una A mayúscula, así simple. Y hay dos opciones. O tiene dos A mayúsculas, o básicamente es homocigoto dominante, o es heterocigoto, A mayúscula, minúscula. Entonces, esas son las tres probabilidades que tenemos. O sea, las tres opciones. Si es sano, va a ser así. Puse el ejemplo con la mujer, pero puede ser un rectángulo también, o sea, un cuadrado de un hombre. Si es sano, va a ser así. Si está enfermo, o está enferma en este caso, puede ser homocigoto dominante o puede ser heterocigoto, pero siempre se manifiesta la letra A mayúscula. Eso es lo que tienen que tener en claro, ¿ok? Entonces, lo que yo suelo hacer cuando la herencia es dominante es ponerle a todas las personas sanas primero. ¿Por qué? Porque acá hay una ley. Las personas sanas sí o sí van a ser a chica o van a ser homocigotas recesivas. Porque para estar sano en esta clase de herencia, nosotros tenemos que saber que no tiene que tener ni una pizca de A mayúscula, básicamente. Entonces, yo lo que suelo hacer, y creo que es muy conveniente porque ahí ya casi tenés todo el pedigree completo, es ponerle a todos los sanos como tiene que ser de carácter homocigoto recesivo. Entonces ahí le ponemos A minúscula, minúscula, voy a poner más fino mi bolígrafo, A minúscula, 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 toditos los sanos les ponemos, porque sí o sí para ser sano tiene que ser necesariamente A minúscula, A minúscula. ¿Ok? Allá le ponemos a todos los sanos. Ahora vamos a ver cómo van a ser los enfermos. Los enfermos, acuérdense, herencia dominante, enfermos tienen que tener A mayúscula o tiene que ser homocigoto dominante o tiene que ser heterocigoto. Sencilla. Entonces, en este caso, tenemos que saber que los enfermos pueden, o para determinar cómo son los enfermos, tenemos que ver la evidencia, tenemos que verles a sus hijos, básicamente. Entonces, acá, por ejemplo, este papá, para estar enfermo, tiene que tener, ¿qué cosa? Una A mayúscula, ¿ok? A mayúscula. Ahora, vamos a ver si es A mayúscula minúscula, o básicamente heterocigoto, o si es homocigoto dominante. Si nosotros vemos por su evidencia, ¿cuántos hijos tuvo? 1, 2, 3 hijos. De esos 3 hijos, una hija está súper sana, o es homocigota recesiva. Este genotipo de la hija tienen que saber, y este es modo deducción, la herencia de tipo dominante es todo modo deducción, pero pueden hacer también el cruce para ¿cómo se llama? Corroborar, pero es más deducción. ¿Por qué? Porque lo que tienen que saber es que una A o uno de los alelos vino sí o sí de la mamá y el otro alelo sí o sí vino del papá. Significa que el papá necesariamente tiene que tener también una A minúscula. Pero como tiene una A mayúscula, también se manifiesta la enfermedad en él porque el tipo de herencia es dominante, ¿entienden? Entonces, eso. Ahí ya sabemos, A mayúscula, minúscula. Si nosotros hacemos el cruce de estas dos personas, de este hombre y esta chica, y hacemos, bueno, el cruce, mini cruce acá, a chica, a mí me gusta poner igual todas las letras, aunque sabemos que se puede simplificar, pero bueno, a mí me gusta poner todas. Entonces hacemos el cruzamiento, re bonito. Es, cuando tuvimos clase el sábado, una de las chicas dijo, es como un tatetí, se me re quedó, ¿conocen el tatetí, el que se juega así? Bueno, es muy parecido al tatetí, ¿ok? Entre paréntesis para que no se olvide cómo se hace el cruzamiento. Entonces hacemos el cruzamiento, ahí está. De estas personas, 2 cuartos salieron enfermos, 2 cuartos salieron sanos en este caso,
sanos. Y el otro 2/4 salieron enfermos. Pero acá no hay probabilidades. Cuando enfermos, ¿por qué? Porque tiene la A mayúscula. Eso nomás tenemos que saber. Pero hay las dos opciones. Y acá en este caso, acá salieron sanos. Y entonces, ¿cuál es la otra, los otros resultados que podemos tener para que estén enfermos? En condición de heterocigotos. Pero básicamente igual siguen siendo enfermos. Entonces vamos a poner A mayúscula, minúscula, A mayúscula, minúscula. ¿Por qué? Porque tenemos esas dos posibilidades. O es sano, que se manifestó acá, ahí, o están enfermos, pero son heterocigotos. Entonces, por eso pusimos ahí. Pero igual podíamos hacer modo de deducción y iba a salir la misma cosa. Ahora, vamos a ver aquí. Otra vez. Se ve cómo se deduce. El genotipo ya tenemos igual escrito, pero cómo se deduce. Una A minúscula vino del papá, una A minúscula vino de la mamá. ¿Vieron? Su mamá es su persona, el papá está enfermo, pero le dio una A minúscula. Entonces, necesariamente él tiene que tener una A minúscula. Ahora, ¿cómo es este hijo? ¿Cómo es este hijo? Vamos a hacer el cruzamiento otra vez. ¿Cómo podemos saber cómo es el hijo? Sí o sí tenemos que saber que va a tener una A minúscula. Ahora, ¿qué nos falta? O sea, una A mayúscula, perdón. Esta mayúscula vino de este papá, porque vieron, sí o sí tiene que venir uno del papá y uno de la mamá. La otra letra, ¿cuál va a ser? Su mamá, ¿qué le puede dar a su hijo acá si su mamá es su persona? Sí o sí, una A minúscula. Por eso ya podemos incluso deducir que así es, genotípicamente hablando, porque no hay otra opción, tipo, no hay otra opción, entonces A minúscula, A mayúscula, y como tiene entonces esta A, se manifiesta la enfermedad porque la herencia es dominante. Ahí. Y por último, vamos a ver los genotipos de estos dos individuos. Entonces, para que estén enfermos, ¿qué necesitamos? Que tengan A mayúscula. Entonces, A mayúscula, A mayúscula. Ahora, ¿cuál es la otra letra que le va a acompañar? Es modo deducción. Sabemos que esta A vino acá, de la mamá, ¿vieron? Le enfermó. Y la otra A, ¿de quién tiene que venir necesariamente? Del papá. Y el papá, lo único que le puede dar a sus hijos acá es A minúscula, o el alelo recesivo. Entonces, A minúscula, A minúscula. Pero si quieren corroborar así por las dudas, pueden hacer también el cuadrito de este. Pues sí, porque dicen, ¿cómo lo que pudo dar la deducción? Bueno, vamos a hacer. Vamos a ver cuáles pueden ser los posibles resultados. Así, versión flash rapidash. A mayúscula, minúscula, minúscula, minúscula. A minúscula, mayúscula, minúscula. Tenemos dos resultados. Acá en este caso, son homocigoto dominante, que significa que son sanos, y así se manifiesta la enfermedad. ¿Por qué se manifiesta así? Porque tiene A mayúscula. Recuerden. Entonces, enfermo. ¿Y cuáles son las únicas posibilidades? Los dos están enfermos. Entonces, justito coincide genotípicamente hablando. Así va a ser la herencia dominante. Entonces, ahí ya está resuelto el ejercicio con los genotipos. La herencia dominante es pura deducción y es súper facha, porque ya deducís todo, acá no hay probabilidad, o está sano o está enfermo, sos frío o sos caliente, rojo o amarillo, ¿entienden? Tremenda analogía, pero básicamente así es la herencia dominante. Ahora, ¿cómo lo que es la herencia recesiva? Tiene diferencias. Si nosotros hacemos el mismo esquema, acá, el mismísimo esquema, para saber, yo le llamo cuadro de genotipos, realmente acabé de deducir ese nombre, pero vamos a ponerle igual, cuadro de genotipo y los fenotipos. Tenemos dos opciones también, cuando es sano y cuando está enfermo. Ahora, ¿qué dijimos de este tipo de herencia? Que es una herencia recesiva, ¿por qué? Porque salta generaciones. ¿Qué significa esto? Que si la herencia es recesiva, los individuos enfermos tienen que ser recesivos, homocigotos recesivos. ¿Vieron allá? Sí, en el otro. Si la herencia es dominante, la persona enferma tiene que ser dominante. Acá, si la herencia es recesiva, la persona enferma tiene que ser homocigoto recesivo. Esa es una de las diferencias que suele confundir. Pero enfermo tiene que ser homocigoto recesivo. Allá, en dominante, la persona sana era homocigota recesiva. Acá, como la herencia es recesiva, la persona enferma va a ser homocigota recesiva. ¿Entienden? Y los sanos van a ser los que tienen la letra A mayúscula. Esa es la diferencia. Básicamente, ¿cómo se llama? Homocigoto dominante
y el heterocigoto van a ser los sanos. A este nosotros le llamamos, mal dicho, ¿verdad? Pero le llamamos súper sanos, onda Superman, pero súper sanos porque no tienen ni siquiera la A minúscula que después, tipo, que después puede pasar su hijo y puede, no sé, haber probabilidad de que le enferme a alguien si se casa con otro heterocigoto, ¿verdad? Entonces, este es heterocigoto y este es homocigoto recesivo. Y los enfermos, entonces, necesariamente son homocigotos recesivos. Y perdón, este es homocigoto dominante. Producción, ¿qué pasó acá? Ahí está. Homocigoto dominante, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo primero que también hay que hacer en un tipo de herencia de carácter recesivo? Es lo más fácil que podemos hacer es ponerle a los enfermos. ¿Por qué? Porque necesariamente tienen que ser como homocigoto o homocigota recesiva. Entonces los enfermos van a ser a chica. ¿Vieron? A chica. Dicho esto, vamos a ver cuáles esas son las evidencias, las personas enfermas, cómo van a ser sus padres. Entonces así va la deducción. Le pones a los enfermos, le pones a sus padres y después hacer las probabilidades y todas esas cosas, pero primero enfermo y sus papás. ¿Por qué? Porque sus papás siempre, así les prometo con mi mano derecha, con mi dedito meñique, que siempre sus papás van a ser heterocigotos. Pero vamos a ver por qué. Porque una A chica le tuvo que dar ¿quién? La mamá, le ponemos. Otra A chica le tuvo que dar ¿quién? El papá. Es como si fuera pistas de Blue ahí buscando las pistas. Una A chica la mamá, una A chica el papá. Pero ellos, ¿están enfermos? No. Significa que tienen una A mayúscula. ¿Sí? Dicho versión fácil, tienen una A mayúscula. Ya tenemos ya el genotipo de los papás. Así de sencillo es. El mismo caso se repite acá. Una A minúscula vino del papá, una A mayúscula vino necesariamente de la mamá, y ellos están sanos o enfermos. Si estaban enfermos iban a tener así, iba a estar pintado, pero no están enfermos. Significa que tienen una A mayúscula, ¿vieron? Mayúscula, mayúscula. Tienen el carácter dominante que se manifiesta. Entonces, ellos no están enfermos, pero sí pueden enfermar porque tienen el alelo recesivo o tienen la A minúscula, ¿ok? Entonces, dicho esto, vamos a hacer el cruzamiento de estos dos individuos, del individuo 1 y 2 de la primera generación. Entonces, miren, así. Entonces, el tatetí, no sé cómo le dicen en otros países, pero acá se le dice tatetí, así, tatetí. Ok, entonces, ¿cuáles son las opciones que podemos observar? Básicamente se pone 2 arriba, 2 abajo. No sé, este puede ser, qué sé yo, el del papá, estos dos, y este va a ser de la mamá. Pero son exactamente iguales, pero igual le pueden poner mamá. Entonces, ¿cuáles son las opciones que tenemos? Puede ser homocigoto dominante, puede salir heterocigoto, bien, así, se une, sale el resultado. ¿Vieron acá? Este se une con este, ahí sale. Puede ser también heterocigoto, y este es homocigoto recesivo, perdón, creo que hace rato dije. Pero bueno, ese es homocigoto recesivo. Entonces, esta es la probabilidad de cuáles son las opciones de sus hijos. Acá tenemos 4 probabilidades. O el hijo sale enfermo, o el hijo puede salir súper sano, que es a grande. Acá le voy a decir súper sano cuando no tiene nada recesivo, no tiene el alelo recesivo, no tiene la A minúscula, le voy a decir súper sano. Y también tenemos la opción de que sean sanos, acá este y este, pero portadores. ¿Por qué portadores? Porque portan la A minúscula. ¿Okay? Tenemos 3 opciones. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Saber cómo es genotípicamente esta niña. Porque acá ya porque tenemos evidencia. Los hijos son la evidencia siempre. Entonces vamos a ver cómo es genotípicamente ella. Lo primero que tenemos que saber es sacar los datos. Lo primero que sabemos que es sana. Si es sana, no puede ser enferma. Oh, wow. Pero tiene que, tipo, parece más súper lógico, pero es así. Si es sana, borramos ya la opción de que esté enferma. Entonces, ya nos queda 3 nomás. 3 opciones. O es súper sana o es portadora.
Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ver la probabilidad de que la enfermedad pase de generación en generación. Entonces se pone que hay 2/3 de probabilidad de que sea heterocigota. Vuelvo a repetir esta parte. Tenemos 3 opciones. O es súper sana o es portadora. Pero nosotros no sabemos porque no tenemos evidencia o es portadora. Y entonces, de 3 posibilidades o probabilidades, que son estos 3 resultados, ¿cuánta probabilidad hay de que pase la enfermedad? Y tenemos acá, a chica, chica. Entonces, tenemos 2/3 de probabilidad de ser heterocigoto. ¿Por qué 2/3? Porque acá no pasa la enfermedad. Acá está súper sana, no le enferma a nadie, la. Entonces, por eso se le pone, tenemos 2/3 de probabilidad de que sea heterocigoto. ¿Entienden? ¿Sí? Y si no, intenten nomás hacer ustedes. Van a ver que, dicen, bueno, de 3 hijos que son sanos, tenemos otra probabilidad de que pueda pasar la enfermedad. ¿Quién sabe? Entonces, eso es lo que estamos manifestando en el pedigrí, básicamente. Ahora, cuando alguien viene de afuera, ese es un datazo, entre paréntesis, cuando alguien viene de afuera y no hay evidencia, significa que ninguno de sus hijos está enfermo. No sabemos, o tipo, no se sabe si alguien está enfermo y no le enferma a nadie. Se toma como que es súper sano hasta que se demuestre lo contrario. Significa súper sano, sabemos ya que no tiene el gen recesivo, o no tiene el alelo recesivo, perdón. Entonces significa que va a ser homocigoto dominante, ¿ok? Atiendan bien esta parte porque va a haber otro cruzamiento. Entonces, vamos a ver cómo van a ser genotípicamente los hijos. Entonces vamos a mezclar esta chica con este sujeto súper sanísimo. Vamos a hacer acá el cuadrito. ¿Vieron? Tenemos entonces el tatetí, tremenda mnemotecnia, tatetí se me va a quedar para toda la vida. A grande, que es el del papá, y de la mamá es a chica a grande, o heterocigota. En teoría, por eso tenemos la probabilidad. Es una teoría nomás, pero tenemos que ver la probabilidad de que la enfermedad pase de generación en generación. Entonces, si hacemos el cruzamiento, vamos a ver los siguientes resultados. A grande, a grande, chica, a grande, chica. A la profe le gusta que nosotros simplifiquemos porque así es más completo el ejercicio. Entonces, de 4 individuos, miren más, yo les voy a dibujar con personitas, de 4 individuos, 4 hijos que tenemos acá, ¿alguno está enfermo? No. ¿Por qué? Porque el enfermo, ¿cómo tiene que ser? Tiene que ser homocigoto recesivo. Ninguno acá está enfermo porque ninguno es homocigoto recesivo. Ahora, ¿quiénes son portadores? ¿Quiénes son portadores? Los que tienen a chica. ¿Y quiénes tienen a chica? Mira, acá este individuo o este hijo y este hijo. Entonces, ¿cuánto es la probabilidad de que tengamos portadores de 4 hijos? 2 hijos o hijas pueden ser portadores o pueden ser, o llevan la A minúscula. Si nosotros simplificamos va a ser 1/2. Entonces, esto normalmente nosotros pondríamos acá. Ahora, ¿cuál es el tema de este ejercicio? Es que hay nomás una probabilidad de que la mamá sea portadora. No sabemos si ella es heterocigota. Entonces, ¿qué se hace? Este 1/2 que acabamos de encontrar acá, ponemos en el medio, 1/2, y multiplicamos el 1/2 del cruzamiento con el 2/3, que es la probabilidad de que la mamá sea portadora. Es como decir, bueno, hay una pequeña probabilidad de que, voy a ponerme como ejemplo porque va a ser más fácil, hay una pequeña probabilidad de que yo tenga, no sé, cataratas, pero no se sabe. Hay una probabilidad, yo estoy sana, hay una probabilidad de que yo sea portadora, pero no se sabe. Y si hacemos el cruzamiento y yo me caso con alguien, entonces ahí va a haber otra probabilidad de que mis hijos salgan enfermos, pero hay nomás luego una probabilidad de que yo sea portadora, ¿entienden? Tipo, esta es una probabilidad, está entre comillas, y hay una más probabilidad de que sus hijos estén enfermos. Básicamente va de la mano. Lo que tiene que saber es básicamente que tiene que multiplicar este número con este número que acabamos de hallar en el cruzamiento. Y así, si hay otro cruzamiento, van a multiplicar el de la probabilidad del papá o de la mamá con el del cruzamiento otra vez. ¿Entienden? Van a pillar. Bueno, van a ver otra vez esta parte. Pero esta parte es la que más confunde al principio, pero después así van a dominar. Yo sé lo. Así que multiplican 2/3 por 1/2, entonces 2/3
por 1/2 del cruzamiento, 2/3 de la probabilidad de la mamá. Y 1/2 es la probabilidad, pero del cruzamiento. Y ahí ven 2 por 1, 2. Espera que voy a borrar acá porque producción, ahí está. 2 por 1, 2. Y 3 por 2, 6. Y simplificado es 1/3. Entonces, 1/3 de ser heterocigoto o de ser portador, pero es una probabilidad. Si hay probabilidad, no se pone el puntito. Portador solamente se pone cuando es 100% seguro de que sea portador y que tenga evidencia o que tenga hijos afectados. Y lo mismo para el otro hijo, 1/3 de ser heterocigoto y de portar la enfermedad. Voy a borrar y vamos a poner este más arriba porque uy, ahí está. Voy a borrar nomás 1/3 de ser, vamos a poner acá. 1/3 de ser, ahí está. Ok, ahora vamos a ver este lado. Si nosotros hacemos el cruzamiento que ya hicimos, pero podemos volver a hacer flash rapidash, ahí, ahí. Entonces, ¿cuáles son las opciones? Es cruzar este, miren más bien, acá, cruzar este, ponemos acá, ¿vieron? Uno se pone de manera vertical y el otro horizontal, se cruza a grande a grande, a grande a chica, a chica a chica, a grande a chica. ¿Qué queremos saber? ¿Cómo es genotípicamente en teoría esta chica? ¿Qué sabemos ya de la chica? Que es sana. Si es sana, borramos ya esta opción. Este paso sí quiero que hagan muchas veces. Borramos ya la opción. Porque después la profesora pregunta, ¿cuánto es la probabilidad de tal cosa, tal cosa? Bueno, borramos esa opción y tenemos 3 opciones. O es súper sana, o son portadores. ¿Qué nosotros queremos ver? ¿Cuánto la enfermedad, cuánto pasa de generación en generación? Entonces vamos a poner la probabilidad entonces de ser heterocigoto. Entonces, de 3 hijos sanos, 2 pueden ser portadores o 2 pueden ser heterocigotos. Y eso es lo que ponemos acá. ¿Vieron? Es sencillo. Parece más complicado, pero eso es lo que ponemos acá. Y ahí ya sabemos ya cómo son todos genotípicamente hablando. Entonces, haciendo un review flash rapidash, porque yo quería que dure 10 minutos más el video, pero bueno, me inspiré un flash. Pero la intención es lo que cuenta y espero que pueda servir en serio, para que puedan volver a repasar. Tienen que saber, dependiendo del tipo de herencia, cómo van a ser sanos y cuándo van a ser enfermos. Entonces, todo depende del tipo de herencia. No siempre una persona sana va a ser homocigota recesiva. Hay veces que si la herencia es recesiva, la persona enferma va a ser homocigota recesiva, como vieron acá. ¿Vieron? Eso tiene que tener en claro. Acá los sanos son homocigotos recesivos, pero acá los enfermos son los homocigotos recesivos. ¿Entienden? Entonces, ver bien cuál es el tipo de herencia. Hay casos en donde la enfermedad viene de afuera, por ejemplo, y ahí le enferma todo. Entonces hay otro caso que después podemos tocar, tipo si alguien tiene algún caso y todo eso, me avisa nomás y hacemos. Y eso, esa es la diferencia entre la herencia dominante y la herencia recesiva, dicho de una manera práctica para resolver los ejercicios. Pueden volver a ver cuando hicimos los 2 ejercicios. Intenten resolver en sus casas porque viendo el video nomás no se les va a quedar. Haciendo es cuando se les va a quedar. Si tienen alguna pregunta me pueden decir, si tienen alguna acotación, alguna corrección que quieran hacer, siéntanse libres de decir lo que ustedes quieran, porque estamos acá para aprender y, no sé, estoy intentando dar un poquito de conocimiento que tengo porque genética es hermoso, es mi materia favorita en la vida. Y eso, espero que les pueda servir y que pueda ayudar y que puedan rendir súper bien. Bueno, yo rindo mañana también, así que deseenme suerte. Y eso, nos despedimos con Lucy, que está acá dormida. Y eso, espero que tengan un bonito resto de jornada. Síganme en Facebook, Twitter e Instagram. Más en Instagram. Tipo, ahí respondo las preguntas que me suelen hacer de los videos. Y eso, les dejo abajo toda la descripción de lo que ustedes necesitan. Y chao, chao.